Buenos días. Vamos a hacer este tutorial para hacer una fuente histórica que voy a empezar a compartir ahora. Vamos a situarlo. En concreto, ahora lo tenemos. Es un vídeo para analizar la fuente histórica relativa a la adhesión de España a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea. En concreto, sería esta imagen, que cayó el año pasado, en el año 2019, en junio, en la convocatoria ordinaria en EBAU, ¿vale? Y que fue además la última que hicimos al final del curso, la última imagen que comentamos con los chicos y tuvieron esa suerte. Nosotros, en nuestro vídeo, nos va a servir de complemento al documento que yo os voy a enviar con el texto realizado. Nosotros este año sabemos que tenemos estas dos preguntas. Explica el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido, 0,5 puntos. La segunda, explique el contexto histórico de la integración de España en la Unión Europea. Tenemos esta imagen, previamente antes de empezar a trabajar, vemos que es una fotografía, vemos que está en color, vemos el espacio, que es el Palacio Real, vemos la mesa, que hoy podemos visitar si fuéramos al Palacio Real, vemos justo en el centro arriba, lo voy a intentar marcar con el ratón, no sé si va a salir, pero justo en el centro, detrás de las dos personas que están firmando, luego veremos quiénes son, es una imagen del Renacimiento italiano, es una escultura en bronce, Carlos V venciendo al furor, el significado que tiene es Carlos V y la idea europeísta, y podemos ver también una serie de protagonistas, ya veremos quiénes son, y de banderas. Si jugamos un poquito, podemos ver desde la izquierda la bandera de Bélgica, la bandera de Dinamarca, la bandera de Alemania, la bandera de Grecia, la bandera de España, la bandera de Francia. Y en la otra parte identifico desde las más cercanas a las más alejadas, yo creo que sería la bandera de Holanda, de los Países Bajos, la bandera, las dos siguientes no consigo identificar, pero una tendría que ser la de Italia, alguna de las anteriores, quizá, la bandera de Portugal, la bandera de Gran Bretaña, y con toda probabilidad estoy olvidando algún país, pero bueno, banderas de los países miembros de la Unión Europea, de los 12 países miembros que van a formar parte a partir de la firma de esos documentos. Perfecto. Nosotros vamos a hacer la primera pregunta. Explique el tipo de fuente. Pues estamos ante una fotografía en color. ¿De qué? De la firma del Tratado de Integración en la Comunidad Económica Europea, que en el año 85 es como se llamaba. Luego se llamará Unión Europea, más adelante, pero hasta el año 85. Es una fuente primaria, entonces, y la temática es claramente política. Señalamos dónde está tomada, en el Palacio Real, porque ese día firmaron la adhesión dos países, España y Portugal. Primero se hizo en Lisboa, o al revés, ya ahora mismo no acuerdo, eso da igual, y posteriormente en Madrid. El carácter es público de la imagen y la finalidad de la imagen consiste en difundir el inicio de la integración de España en Europa y la adquisición de la consideración de país democrático de pleno derecho europeo. Es decir, es la imagen con la que podría llegar a terminar el proceso de transición con la integración de España en la Unión Europea, un proceso que se había iniciado en 1962, pero que ante las problemas que daba el régimen de Franco no se llegó a realizar. Aquí podríamos señalar quiénes son los protagonistas. De cuándo se produce este acontecimiento. Este acontecimiento se produce el 12 de junio del año 85, ¿vale? Y en el Palacio Real de Madrid formaron parte de este acontecimiento una serie de personajes importantes. Los tres que estáis viendo ahora mismo, el más cercano a vosotros es Felipe González, en ese momento presidente del gobierno del Partido Socialista, llevaba gobernando desde octubre de 1982. A su lado aparece el ministro Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, recientemente fallecido, y detrás aparece un personaje con barba que es Manuel Marín. Los tres son miembros del Partido Socialista. Manuel Marín fue el que dirigió todas las negociaciones, era el embajador, el secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas, luego más adelante fue presidente del Congreso. También ha fallecido recientemente, no tanto como Morán, sino un poquito antes. Y bueno, es la firma del tratado que luego sería ratificado
por el Congreso de los Diputados por unanimidad. Es decir, primero se firma el 12 de junio del año 85, luego se ratifica y el 1 de enero del 86 España entraría a formar parte de la Unión Europea. Como protagonistas, también os quiero poner esta imagen porque en un momento determinado aparecen estos otros personajes. Aquí a la izquierda, si veis, aparece sentado el rey y luego en la imagen de abajo aparece en el discurso que dio pues en relación al acto que se estaba celebrando. El resto de personajes son personalidades europeas, Jacques Delors y demás, que formaron parte del acto, ¿vale? Pasaríamos entonces ahora a ver rápidamente, desarrollar la pregunta larga o mini pregunta de 10-15 líneas, el contexto histórico de la integración española. Ya os pasaré el texto escrito, pero sería interesante que vosotros lo escucharais. Os pongo este mapa para explicarlo, nosotros no lo podremos hacer escrito, pero bueno, señalar que desde el año 62 España intenta integrarse en el mercado común, que era el nombre que recibía la Comunidad Económica Europea, que se había creado en 1957, fijaros el color verde, por 6 países, ¿vale? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Alemania y Francia, que más adelante sufrió una serie de procesos de ampliación, por ejemplo, en el año 73 entraron Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda, Gran Bretaña que como sabéis ya no existe, que el proceso se amplió al año 81 con la entrada de Grecia, después de que Grecia dejara de ser una dictadura, y en el año 86 España y Portugal adquirieron la consideración de pleno derecho, de miembros de pleno derecho. En los diferentes colores que tenéis ahí veis el proceso de ampliación hasta la actual Europa de los 27. Este mapa no está actualizado porque tendríamos que quitar a Gran Bretaña. Es interesante en este proceso señalar que en 1970 España firmó un acuerdo preferencial con la Unión, el mercado común, con la Comunidad Económica Europea, y que desde el año 77 hasta el 85 duró todo el proceso de negociación para la integración en el mercado común y que culminaría en el año 86, el 1 de enero, con la entrada de España de pleno derecho. Durante los gobiernos de José María Aznar, desde el año 96 al 2000, España consiguió alcanzar los criterios que se habían definido en el Acuerdo de Maastricht para tener la moneda única europea, el euro, y España llegó a formar parte de ese proceso y también el acuerdo Schengen, que permite la libre circulación de personas sin ningún tipo de documentación tipo pasaporte. ¿Vale? Aquí podéis ver este proceso de ampliación con las diferentes banderas de los países, desde los 6 países fundadores a la izquierda, ¿vale? En el Tratado de Roma, hasta el Brexit de Gran Bretaña. Bueno, es una diapositiva para que podamos echarle un vistazo. Lo interesante es la adhesión de España y de Portugal. Después de haber explicado todo esto en este apartado, pues tendríamos, volvemos a poner la imagen para situarnos en cuanto a la definición, tendríamos que decir algunos datos respecto a España, ¿no? Por ejemplo, que España sería el 5º país más poblado de la Comunidad Económica Europea y eso nos va a permitir tener una importante presencia en las instituciones europeas. Por ejemplo, tenemos 8 votos en el Consejo Europeo, ¿vale? Tenemos 2 comisarios. Antiguamente eran 17 miembros, pero ahora son 27, uno por cada país miembro. El actual comisario español es Borrell, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, bueno, pues es el alto comisario de Asuntos Internacionales, ¿vale? Que ha habido comisarios muy importantes a lo largo de la historia, por ejemplo, como Fernando Marín o como un antiguo ministro del Partido Popular llamado Abel Matutes. Señalar que gracias a la integración de España en la Unión Europea, España recibió pues, fondos de la Unión Europea por valor del 0,8% de nuestro Producto Interior Bruto, que eso nos ha permitido la mejora de infraestructuras, construcción de escuelas, mejora de los servicios de empleo, ¿vale? Que gracias a que España entró en la Unión Europea pasamos de tener el 68% de la renta media de la Unión Europea, ahora tenemos en nuestro país representa el 89,6%, ¿vale? Que el 90% de la inversión extranjera en España procede de países de la Unión Europea y que la Unión Europea es el destino de 3/4 partes de todas nuestras exportaciones. Por lo tanto, nuestra integración claramente ha sido positiva, ¿vale? En cuanto a que nuestros consumidores han podido entrar y acceder a productos mejores, más variados, más baratos,
¿vale? Y bueno, pues todo esto fue un proceso que produjo la culminación de la apertura al exterior que había ido desarrollándose desde hacía mucho tiempo y que se unió, por ejemplo, unos años antes con la entrada de España en la OTAN, el otro gran organismo de defensa colectiva auspiciada por Estados Unidos, y que con eso señalamos que España verdaderamente se convirtió en un país plenamente integrado en los circuitos internacionales democráticos y con los que se terminaba la transición. Como conclusiones que siempre debemos de situar, pues señalar que la integración en Europa, por ejemplo, fue apoyada sin fisuras por todas las fuerzas políticas, que supuso nuestro fortalecimiento como joven democracia, un hito mundial porque fuimos un país que rápidamente salimos de la dictadura en el 75 y 10 años después ya estábamos integrados en las plenas instituciones europeas, pasando de un régimen totalitario sin libertades a un país democrático, avanzado, un país claramente desarrollado. Y bueno, pues con esto dejo de compartir la imagen. Con esto, una explicación que, bueno, nos ha ido un poquito más de tiempo del que yo pensaba. Bueno, pues conmemoramos el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo, y damos explicación de uno de los temas interesantes del curso.